Vivimos en un mundo que genera datos a una velocidad de vértigo. Cantidades de información que hace nada nos parecerían ciencia ficción. Pero, a ver, ¿cómo se gestiona toda esa avalancha de datos? La respuesta no está en un único superordenador gigante, sino en algo mucho más fascinante: la colaboración de miles, a veces millones de ordenadores trabajando como una orquesta perfectamente sincronizada. Vamos a ver cómo funciona esta magia. Durante casi medio siglo, el mundo de la tecnología tuvo una especie de banda sonora, un ritmo constante y predecible. El rendimiento de los ordenadores se duplicaba una y otra vez, y eso impulsaba avances que cambiaron el mundo. Todo ese crecimiento, que parecía imparable, se apoyaba en una sola idea, en una regla muy potente. Seguro que suena, la famosa ley de Moore. Fue el motor que nos dio ordenadores cada vez más pequeños, más baratos y sobre todo más potentes. Parecía una promesa que nunca se iba a acabar. Pero claro, toda regla tiene sus límites, y esta se estaba acercando peligrosamente a los suyos, los límites de la física, del propio silicio. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante. Si ya no podemos hacer que un solo procesador sea mucho más rápido, ¿cómo narices seguimos avanzando? ¿Cómo manejamos la brutal explosión de datos del mundo actual? Pues la solución exigió un cambio total de perspectiva. Se acabó. Se acabó la era de la velocidad fácil, esa en la que solo teníamos que esperar a que saliera el siguiente chip para tener el doble de potencia. Con el crecimiento exponencial de los datos, la industria informática tuvo que inventar una estrategia completamente nueva para no colapsar. Y la idea clave fue, en el fondo, muy simple. Si no puedes construir más alto, construye más ancho. En lugar de depender de un único genio que lo haga todo, formas un equipo de miles. Y esto nos lleva a las dos grandes estrategias que definen la computación de hoy: la computación paralela y la distribuida. Pensemos en dos maneras de colaborar. Por un lado, la computación paralela es como un equipo de cirujanos en el mismo quirófano, todos muy cerca, compartiendo herramientas, memoria y comunicándose a toda velocidad. Su objetivo: resolver un único problema muy gordo lo más rápido posible. Por otro lado, la computación distribuida es más como una red global de colaboradores, cada uno en su propio país, conectados por Internet. Aquí el objetivo es más amplio: compartir recursos, ser resistentes si uno de ellos falla y sobre todo poder crecer casi sin límites. Y esa capacidad de crecer tiene un nombre, la palabra mágica en el mundo del Big Data: escalabilidad. Es la cualidad que todo sistema a gran escala desea. Significa que, si el problema se duplica, podemos añadir el doble de recursos y el sistema lo aguanta sin despeinarse. Pero ojo, que escalar no siempre significa lo mismo. Hay, digamos, dos sabores de escalabilidad. El escalado fuerte se obsesiona con la velocidad. La pregunta es: ¿cómo resuelvo este mismo problema en la mitad de tiempo? La respuesta: mate más procesadores. En cambio, el escalador débil se centra en la capacidad, en el tamaño. La pregunta aquí es: vale, ahora tengo el doble de procesadores. ¿Puedo resolver un problema el doble de grande sin tardar más? Ambos son vitales. Claro, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Pues con herramientas de software que se han construido sobre estos cimientos. Y ahora vamos a conocer a dos de los titanes de este mundo: Hadoop y Spark. Hadoop fue el que abrió la veda, el gran pionero. Es todo un ecosistema diseñado desde el principio para una cosa: almacenar y procesar cantidades absurdas de datos usando un montón de ordenadores normales y corrientes. Su filosofía se basa en dos pilares. El primer pilar es su forma de programar, el famoso MapReduce. Es una estrategia de divide vencerás de una simpleza genial. Imaginad que hay que contar todas las palabras de El Quijote. La fase map es como darle un capítulo a cada persona en un estadio. Cada uno cuenta las palabras de su trocito. Y la fase reduce, pues es tan simple como que alguien recoja los resultados de todo el estadio y los sume. ¡Listo! Y como en la tecnología todo evoluciona, después de Hadoop llegó Spark. No como un sustituto, ojo, sino como un motor de cálculo mucho, mucho más rápido y flexible, que de hecho suele trabajar sobre el almacenamiento de Hadoop. Su gran innovación, el secreto de su velocidad, es un concepto llamado RDD. Un RDD, o conjunto de datos distribuido y resiliente, es la pieza fundamental de Spark. Para que nos entendamos, imaginemos una hoja de cálculo gigantesca, partida en miles de trozos, y cada trozo está en un ordenador distinto del clúster, pero claro, con unas propiedades muy especiales. Y estas propiedades son su superpoder. Son inmutables, una vez creados no se pueden cambiar, lo que simplifica todo muchísimo. Están distribuidos, claro. Luego está la evaluación perezosa, que es genial. Spark es un poco vago y no calcula nada hasta el último segundo, lo que le permite planificar la forma más eficiente de hacer el trabajo. Y lo más importante, son resilientes. Si una máquina se estropea, Spark sabe exactamente cómo reconstruir los datos que se han perdido.
Y esta pregunta es la clave de todo. Cuando trabajas con un solo ordenador, si falla, es un desastre. Cuando trabajas con miles, que uno falle no es una posibilidad, es una certeza. Va a pasar, constantemente. Así que, ¿cómo se diseñan sistemas que dan por hecho que las cosas se van a romper y aún así siguen funcionando? Esto nos lleva a la tolerancia a fallos. Y esto no es un extra, no es una opción de lujo. Es un requisito fundamental. Sin esto, todo el sistema sería tan frágil que no serviría para nada. Es importante entender la secuencia, la cadena del desastre. Todo empieza con un fault, la causa raíz, como un disco duro que se quema. Esto provoca un error, un dato que se corrompe en la memoria del sistema. Y si no se controla, ese error lleva a un failure, a que el sistema entero se caiga. La tolerancia a fallos consiste en romper esa cadena en alguno de sus eslabones. La estrategia para gestionar fallos cambia según el trabajo. Para el procesamiento BATS, que analiza bloques enormes de datos, la prioridad absoluta es la exactitud del resultado final. La solución suele ser guardar puntos de control, y si algo falla, simplemente volver al último punto seguro y recalcular. Pero en el streaming, donde los datos fluyen en tiempo real, la velocidad es la reina. Aquí la solución es tener réplicas activas, listas para tomar el relevo al instante. Mirad un ejemplo real. El sistema de archivos de Hadoop, HDFS, es un maestro de la supervivencia. Primero, lo replica todo. Cada trocito de datos se copia al menos 3 veces en máquinas diferentes. Segundo, usa heartbeats o latidos. Los ordenadores que guardan datos están todo el rato enviando una señal al jefe diciendo que sigo vivo! Si el jefe deja de oír a uno, lo da por muerto y al instante ordena crear una nueva copia de sus datos en una máquina sana. Es un sistema que se cura a sí mismo continuamente. El viaje, si lo pensamos, ha sido alucinante. Hemos pasado de un modelo basado en la fuerza bruta de un único procesador a un paradigma totalmente nuevo, basado en la colaboración a una escala masiva. Partimos de chocar contra un muro, el límite físico de la ley de Moore que nos obligó a reinventar por completo nuestra idea de lo que era la potencia de cálculo. Y hemos llegado a esto, a ser directores de una orquesta, con millones de ordenadores repartidos por el planeta, consiguiendo que trabajen en concierto como si fueran un único y potentísimo sistema. Y lo más importante es que esto no es algo abstracto y lejano. Este cambio radical es lo que hace posible que veamos una serie en streaming, que descifremos el genoma humano o que usemos cualquier servicio en la nube. Está en todas partes, funcionando en silencio, moviendo los hilos del mundo digital. Aprendimos a resolver problemas de una escala inimaginable coordinando máquinas. La gran pregunta que queda ahora en el aire es, si ya hemos conseguido esto, ¿cuál será el próximo gran desafío que abordaremos con esta misma idea de colaboración masiva? Las posibilidades son, literalmente, tan grandes como la red que hemos sido capaces de construir.